como Jesús. Esta es la casa de los discípulos, ¿verdad? Y vamos a aprender, estamos aprendiendo a ser como Jesús. Jesús llama a aquellos que por la fe han recibido su perdón a pasar a ese nivel, a ese siguiente nivel de madurez. No es un siguiente nivel como tipo VIP. No es como que los elegidos, los iluminados, no son unos cuantos los que tienen acceso a la revelación bíblica. Todos los que somos hijos de Dios, en quien mora el Espíritu Santo, tenemos acceso a su palabra y a la revelación de su persona a través de su palabra y la revelación de sus propósitos en nuestras vidas. Es ser discípulo. Jesús llamó a varios y nos dice Mateo, hablando de su propio llamamiento, que mientras Jesús caminaba lo vio a Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Sígueme y sé mi discípulo. Jesús se lo dijo y entonces Mateo se levantó. Me encanta esto. Se levantó y lo siguió. Jesús no le ofreció un estilo de vida diferente en cuanto a lo religioso. No le dijo: tienes que pasar por un proceso ritualista o lo que hoy llamamos nosotros recibir a Cristo. Sígueme, aprende de mí, conóceme. Lo otro va a venir en su tiempo. A partir de ahí, Mateo se convirtió en un discípulo, en un aprendiz. No solamente en la teoría, en las enseñanzas tan disruptivas, radicales de Jesús para su tiempo, sino en el estilo de vida de Jesús. En el momento en que el aprendiz respondía al llamado de su maestro para recibir su yugo, ¿recuerdas? El yugo es esta enseñanza, ese estilo de vida de Jesús. Su vida giraba alrededor de 3 metas. Número 1, estar con su maestro. Ser como su maestro y hacer las cosas que hace su maestro. Y hoy nos vamos a centrar en la primera, en estar con Jesús. A estar con Jesús. El llamamiento sígueme implica estar con Jesús. Y esto se aprende, iglesia, a estar, a convivir, a disfrutar. En esta relación con Jesús llega a haber una tensión también. Una tensión cuando mis expectativas no se cumplen y yo tengo preguntas para Él de por qué no. Hay una tensión. ¿Has pasado por esa tensión? Son esas cosas que decimos: no las comprendo, no sé por qué. Ya hice ciertas cosas que me dijeron, me enseñaron y la situación continúa. Ahí es esa tensión, es normal en cualquier relación. Por algo Jesús, a través de su palabra, comparó esta relación con Él como en el matrimonio. ¿Hay algún matrimonio aquí que nunca ha tenido una tensión, una diferencia? Pues hasta callados nos quedamos, ¿verdad? Es obvio que sí lo hay. Lo mismo sucede con Él y aprendemos a estar con Él. Sígueme, en otras palabras, es: ven y caminemos juntos, ven y conoce cómo y dónde vivo. Es este reino de Dios que se instala en nuestros corazones y aprendemos a vivir en Él. Así sucedió y lo relata Juan en su capítulo 1, que Jesús miró. Así sucedió con sus discípulos. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. Estos discípulos. Les pregunta: ¿qué quieren? Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. Ya habían aceptado el yugo. Ahora querían conocer ese yugo, recibirlo. ¿Dónde te hospedas? Jesús les dijo: vengan y vean. A partir de ahí, dice la Escritura, que se quedaron con Él. Ya no lo dejaron. Ya empezaron a convivir, a conocerlo. En ese conocimiento de vida, ellos empezaron a cambiar sus paradigmas, su religiosidad, todo aquello que los separaba de Dios, porque ellos creían que Dios era de cierta manera.
Marcos nos dice que tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Jesús quería la compañía de ellos, no solamente enseñarles para que ellos transmitieran un conocimiento o transmitieran una religión. Jesús quería estar con ellos porque ese es el diseño de la creación. Si me preguntas cuál es el propósito por el cual Dios nos creó, es estar con Él. ¿Cuál es el propósito por el cual tenemos hijos? Que estén con nosotros, que nos disfruten y disfrutarlos a ellos. En el camino, pues los educamos, les damos herramientas de vida, que vayan a la universidad. Pero yo no tuve hijos para mandarlos a la universidad. Yo tuve hijos para convivir con ellos, para verme reflejado en sus rostros, para reírme y llorar con ellos, para acompañarlos en la vida y disfrutarnos. ¿Va a haber tensión en esa relación? Por supuesto. Lo mismo pasa con Dios. El propósito de Jesús es cultivar su compañía con nosotros. No es una fórmula de 3 pasos, es más bien una secuencia. No es un programa de discipulado, es una progresión en el conocimiento de quién es Él. Primero, en esta progresión debes venir a estar con Jesús. Gradualmente comenzarás a transformarte a su imagen, a ser como Él. Eventualmente es algo que no puedes evitar y comenzarás a hacer la clase de cosas que Él hizo en este mundo. Pero ¿cómo saber qué cosas debo hacer? Las que sí, Él preparó de antemano para que yo hiciera. ¿Cómo las voy a conocer? ¿Cómo las voy a interpretar? ¿Cómo las voy a distinguir si no estoy primero con Él? ¿Cómo estamos con Jesús? ¿Cómo estamos con Jesús sin tener que ir al cielo? ¿Cómo permanecer con Él? No es una situación mística rara. No es como que ponemos la mente en blanco y que Dios la llene. Es aprender a disfrutar a una persona divina. Y esto es posible por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es por el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dice que se va a ir, que ya llegó su hora para partir, primero a la cruz, la resurrección, pero les dice: yo ya me voy. Los discípulos se entristecen mucho y Él les dice: miren, les conviene que yo me vaya, porque la influencia de Jesús en sus discípulos hasta ese momento era externa, era exterior. Ellos no comprendían. Jesús de pronto se frustra y dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes que no comprenden lo que trato de enseñarles? Es que no tienen al Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, otro, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Él habitará dentro de ustedes. Se cumplirá la promesa de Dios, de Emmanuel, Dios en nosotros, no solamente con nosotros. Todo mundo percibe la presencia de Dios, esta gracia común para todos los seres humanos. Es común, todos la percibimos, cristianos o no. Antes de venir a Cristo percibías esta gracia común. Respirabas un aire que Dios provee, disfrutabas de un sol que Dios provee, disfrutabas de cosas y percibías esta gracia común de Dios. Pero luego se volvió una gracia eficaz cuando por la fe tú reconociste a Cristo como tu Salvador. En ese momento el Espíritu Santo vino
te selló, te identificó como hijo de Dios, hizo morada y te convertiste en un templo viviente, andante, caminante, que va a todos lados llevando dentro de sí la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: les daré otro. Literalmente la palabra en su original dice: les daré otro de mí, o les daré otro yo. ¿Cómo que otro yo? No es que era otro Jesús ni va a venir otro Mesías, es que les estaba enseñando que en su divinidad, Jesús en su divinidad iba a mandar a otro ser igualito a él, que lo identificamos como el Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? No es una fuerza que emana de Dios. Sí cantamos ahorita que ven como fuego, cantamos ven como agua, ven como viento, y la Escritura incluso lo identifica con estos elementos, pero no es porque Él sea eso, sino que esos elementos nos dan una idea de lo que Él hace. Él es como fuego, quiere decir que Él viene a nuestras vidas y enciende nuestra pasión por Jesús, porque nos lo muestra a través de la Escritura. Quiere decir que como fuego Él está quemando aquellas cosas que son contrarias a su carácter. Lo que llamamos pecado es contrario a su carácter. ¿Y por qué ahora ya no tengo esos deseos pecaminosos? O si los tengo, puedo luchar contra ellos y no dejarme vencer, porque el Espíritu Santo como fuego está quemando en mi interior todas esas cosas. Otro de mí. Estar con Jesús es posible por el Espíritu Santo, que literalmente es Dios. Es Dios como Jesús viviendo dentro de nosotros. Y escúchame esto. Esto me encantó. Lo vamos a poner en pantalla. La habitación del Espíritu Santo en nosotros nos permite participar de una forma misteriosa, pero hermosa, del caudal de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo voy a decir, y lo he dicho y lo diré 1500 millones de veces mientras respire. ¿Me aguantan? El amor que se tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor entre ellos, perfecto. Papás, ¿cómo amamos a nuestros hijos? Dice Jesús: ustedes son mala onda y saben amar a los hijos. Imagínense el Padre. Imagínate el amor que le tiene el Padre a su Hijo Jesucristo. El amor que el Hijo le expresa al Padre y el Espíritu Santo le expresa a ellos y ellos al Espíritu Santo, en una armonía perfecta, donde ellos se disfrutan, se honran. Y esto tiene una duración que no tuvo principio, es de una eternidad pasada a una eternidad futura. No tiene principio ni fin, alfa y omega, no tiene principio y el fin. Ellos se aman profundamente. Cuando el Espíritu Santo, escúchame por favor, habita dentro de nosotros, nos introduce a ese caudal de amor en la Trinidad. Y entonces yo habito en Él, entro, participo. Por eso la palabra de Dios dice: somos participantes de la naturaleza divina. ¿A qué se refiere? A que el Espíritu Santo nos introduce a la vida de Dios. La naturaleza divina no es participar de sus bendiciones. Esa puede ser incluso gracia común. Alguien que no conoce a Cristo puede ser bendecido con sanidad, puede ser bendecido en bienes materiales. Ese no es participar de su naturaleza divina. Participar de su naturaleza divina es que el Espíritu Santo me introduce en su familia, en el flujo amoroso entre ellos. Y cuando yo entro a través de la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo y me seduce su persona, sus glorias, su santidad, yo salgo, por así decirlo, aunque siempre permanezco, porque siempre está aquí el Espíritu Santo. Aunque yo salgo a trabajar, aunque yo salgo a comerciar, aunque yo hago mis actividades, yo permanezco ahí. Pero cuando salgo a la vida
diaria, natural, ¿qué crees? Yo vengo con la experiencia de la Trinidad, de este amor perfecto. Por lo tanto, me va transformando para amar de esa manera a otro ser humano. Si no, es imposible, y entonces caemos en esta trampa donde el amor es una decisión. Por favor, puede iniciar con una decisión. Sin embargo, yo estoy aprendiendo en el caudal del amor de Dios lo que es amar a otro ser humano como Cristo me amó. Estoy aprendiendo a perdonar porque estoy en ese caudal. Cómo entre ellos se aman y se honran, y yo puedo entonces aún honrar a otra persona. Si no, entonces el mandamiento se hace pesado y tienes que perdonar y tienes que hacer esto y no, hombre, como niños chiquitos de kinder. Pero cuando entras al caudal, el Espíritu Santo te transmite. Jesús dijo: este abogado defensor, este otro yo, les va a guiar a la verdad. Tienes que estar con Jesús en el Espíritu Santo. Wow. Dios es una comunidad de amor recíproco. Me encantó esta definición también. Dios es una comunidad de amor recíproco. Cada miembro de la Trinidad es distinto, pero a la vez siguen siendo uno. Estar con el Espíritu Santo es estar con Jesús, y estar con Jesús es estar con el Padre. Disfrutar, meditar en ello, contemplar. Las religiones y filosofías, sobre todo las orientales, nos han robado a los creyentes estas cualidades bíblicas. Oímos contemplar y meditar y pensamos en un mugrero. Pero necesitamos aprender a meditar. En mi meditación, dice el salmista, en la meditación de tu palabra se enardeció mi corazón, y entonces abrí mi boca. ¿Cómo orar y adorar si no se enardece el corazón en su presencia, revelándote la palabra y este flujo y comunidad de amor del Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo hacer las tareas que anhelamos? Es imposible. Necesitamos habitar en el interior de Dios. Este flujo es entrar en el flujo de amor de la vida interior de Dios. Jesús, después de haber dado la promesa del Espíritu Santo, los llamó a permanecer en Él y usó la metáfora de una viña para que comprendieran que al permanecer en Él llevarían mucho fruto. Así lo dijo, lo registra Juan capítulo 15: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto. Y de nuevo, y no está mal interpretar como el fruto en nuestras vidas, pero no está hablando en sí de ese fruto. Está hablando del fruto que trae el vivir en Él, en permanecer en Él. ¿Qué es ese fruto? Parecerme a Él. ¿Qué es esa recompensa? Ser como Él, porque lo estoy contemplando y me está transformando. Permanezcan significa literalmente, de nuevo, esa palabrita griega significa literalmente habiten. Así que este versículo pudiera decir de esta manera: hagan su hogar en mí y yo haré mi hogar en ustedes. Todos necesitamos un hogar. La pregunta es: ¿dónde está tu hogar? ¿Dónde está tu hogar emocional? ¿Dónde estamos permaneciendo? Todos tenemos una fuente a la que estamos arraigados, una clase de configuración predeterminada a la que regresamos, un hogar emocional. Es a donde vamos a encontrar refugio, es a donde nuestra mente se dirige cuando no está ocupada con tareas, a donde nuestros sentimientos acuden cuando necesitan consuelo,
a dónde va nuestro cuerpo cuando tiene tiempo libre, a dónde va nuestro dinero después de pagar las cuentas. ¿A dónde vas cuando emocionalmente necesitas consuelo? Hay algunos que les encanta la música para llorar y encuentran consuelo en sus propias lágrimas, pero puede que no sea consuelo, puede ser un desahogo, porque el consuelo viene del Espíritu Santo. Por eso lo llaman también el Consolador. Pero hay gente que le encanta aún la música cristiana depresiva, deprimente. Llorar donde se centra la música, es como que no encuentras una diferencia entre esas rolas deprimentes, almáticas, terribles, con las rolas de Luis Miguel, con Paquita la del barrio. Es que ese es tu hogar emocional, la música. Para otros, el hogar emocional son las adicciones, cristianos o no. Pues para sentirme tranquilo un rato. Todo tipo de adicción. Hay otras que se confunden porque no son en sí pecaminosas. Hay gente que su hogar emocional es el trabajo. Trabajólicos. Hay otros que es el deporte. Y no son cosas, yo necesito incluso habitar un poquito más en el deporte. La tamaliza estuvo bien dura este fin de año. ¿A dónde vas? ¿O dependes de otro ser humano? ¿A dónde vas? ¿El exceso de atención a tu cuerpo? ¿A dónde vas cuando necesitas consuelo? ¿Horas interminables en el feed de Instagram, TikTok? Para distraerme. Esa es tu habitación. Ahí encuentras tu consuelo. No está mal distraernos, pero las horas que marca tu celular, que estuviste ahí, quiere decir que ahí habitaste. Están muy serios. La manera de darnos cuenta dónde estamos permaneciendo es observar el fruto que está produciendo nuestra permanencia en ese lugar. Lo que la Biblia llama o el fruto de la carne o el fruto del Espíritu Santo. Cuando ustedes siguen o permanecen en los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. A veces es la habitación, la inmoralidad sexual. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y cosas semejantes. En cambio, la habitación en el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Cuando vamos manejando, somos gentiles o ya somos bien cafres. Gentiles. Bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y aclara el apóstol Pablo, no hay leyes contra esas cosas. No hay leyes. No es porque sigas un reglamento. No hay ley que obligue al manzano a dar manzanas. Es su naturaleza. No hay ley que le prohíba al manzano dar manzanas y que ahora dé peras. Te ordeno, te obligo, decreto. Ya saben, ¿verdad? No, él es manzano. Él va a dar manzanas porque es su naturaleza. Él está sembrado en una tierra recogiendo los nutrientes que le permiten desarrollar su naturaleza. El Espíritu Santo es igual.
empieza a darnos su fruto. No es mi fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando Él habita y se siente cómodo, iglesia, Él no va a permanecer si no se siente cómodo. Cuando Él se siente cómodo, es como una planta. Hemos hablado de eso. ¿Verdad que hay plantas que deciden dónde sí, dónde no? Y los pones en una esquina de la casa y el otro día tuvimos que cambiar una plantita que tiene años. Se la regalé a Ivonne hace años. Significa mucho. Y la cambiamos por necesidad y se empezó a agüitar. Hasta plaga le pegó. ¿Qué está gritando? Regrésame. ¿Por qué crees que usa la palabra de Dios esta analogía? El fruto del Espíritu Santo. Porque si lo atendemos, si le damos tiempo, si lo procuramos, si vivimos bajo su gobierno, Él va a florecer. Y cuando Él florece, comemos de su fruto: amor, gentileza, bondad. Es habitar, cohabitar con Él. ¿Dónde está tu hogar emocional? De nuevo, ¿a dónde vas para hallar descanso, consuelo y alegría? Convertir nuestro cuerpo en un templo, un lugar de coexistencia. Y cuando digo nuestro cuerpo, es todo lo que involucra: nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, donde habita el Espíritu Santo. Cuando convertimos nuestro cuerpo en un templo, un lugar de coexistencia entre el cielo y la tierra, entonces cumplimos con la primer meta del discípulo: habitar. A.W. Tozer, de mis autores favoritos. Tienes que leer A.W. Tozer. Si hay un libro en la actualidad que valga la pena leer, que nos muestre a Cristo, fue inspirado de los libros de este hombre. Él llamó a habitar, a permanecer como su comunión habitual y consciente. Escribió: en la esencia del cristianismo está Dios mismo esperando que sus hijos, los redimidos, busquen fervientemente la conciencia de su presencia. Salimos por estas puertas, salimos por las puertas de nuestra casa, vamos a lo que nos dediquemos y lo disfrutamos y lo hacemos de la mejor manera posible y prosperamos en ello, pero ahí yo estoy consciente. Cuando cierro un trato, estoy consciente de su presencia. No es esta actitud religiosa simplista de que, ay, gracias Dios porque firmé el contrato. Sí, pero Él está aquí conmigo. Él está aquí sentado, Él está aquí habitando. Gracias por estar conmigo en mi despacho, en mi oficina, en mi taller. Aquí estás, estoy disfrutándote a ti. Y vamos a firmar el contrato, hombre, sí, que sea de millones, por favor. Estoy disfrutando a ti. Y por eso disfruto hacer lo que hago. Y en ese momento, si necesito sabiduría, me vas a dar sabiduría. Un creyente del siglo XVII, igual, otro tipo que me encanta leer, conocido como el hermano Lorenzo. ¿Cuántos han oído del hermano Lorenzo? De él aprendí esta frase. Le llamaba la práctica de la presencia de Dios. Estar con Jesús es solo un lindo sentimiento hasta que desarrollamos el hábito de permanecer en Él. Es un hábito. Si eres bueno en lo que haces, es porque has desarrollado el hábito de permanecer, de habitar en eso que haces. Si eres bueno en lo que haces, es que pasas mucho tiempo ahí. Si te estás pareciendo a Jesús,
es porque pasas mucho tiempo ahí. Si no es solo un lindo sentimiento, necesitamos el hábito, y solo se logra en la práctica, la repetición constante, intencional, programada y disciplinada. Es lo que también llaman convertir a Dios en un hábito. ¿Cuál es tu hábito como discípulo? Mi hábito es Dios. En mis imperfecciones, mi hábito, el que busco desarrollar, se llama Dios. Es la práctica de su presencia. Puede incluir a veces oración, sí, y tenemos el taller. Si no viniste, te la perdiste. Y sí oramos, pero no es solamente orar, es aprender a contemplarlo a través de la palabra. Es pasar tiempo de cantidad para que de pronto el Espíritu Santo traiga un tiempo de calidad, donde entiendo, se revela mi vida. Estoy disfrutándolo, se vuelve un deleite. Y todos queremos el deleite de nuestros deseos, pero es difícil entrar a la disciplina. Empieza con un deseo, pero luego transita la disciplina para lograr un deleite. Las 3D: deseo, disciplina y deleite. Necesitamos la disciplina organizada, intencional, agendada. Me voy a sentar contigo, voy a abrir la Biblia. De repente me voy a ver dormido. ¿Cuántos se han dormido leyendo la Biblia? No se hagan. Yo también. ¿Cuántos quieren orar y terminan dormidos? Porque el cuerpo no está dispuesto, no le gusta, ¿no? Él no está redimido, esta carne no está redimida, pero es intencional. Pablo dijo: golpeo mi cuerpo y le digo: cuerpo, vas a hacer esto, vas a dejar ese Instagram, ese TikTok de horas interminables, de desvelos terribles, y te vas a sentar. Cuerpo, mente, ojos, vamos. Al principio va a ser duro, es como un desierto, pero luego puedes llegar a un bosque de hermosura. Convierte a Dios en un hábito. De nuevo, ¿a dónde va tu mente naturalmente? ¿Cuáles son tus pensamientos durante el día? ¿Dónde termina tu mente sin pensar? ¿Dónde? Ay, otra vez estoy pensando en esto, ¿verdad? ¿Cuántos decimos eso? Es la costumbre de tu mente. Las mentes que no son dirigidas a un rumbo tienden al caos. Por eso tristemente hay mucho cristiano lleno de caos. ¿Por qué? Porque separan su vida de Dios con su vida natural. Algunos psiquiatras y psicólogos lo llaman entropía psíquica. Entropía psíquica, entropía es que se va deteriorando mi mente. Seguimos pasando horas en las redes sociales. ¿Qué le está pasando a mi mente? Se está deteriorando. Entropía. Por eso necesitamos regresar, llenos de una dopamina que nos trae todas estas habitaciones donde vamos a encontrar descanso, placer, y que muchas de ellas no son pecaminosas, pero ya estamos acostumbrados ahí, a donde solo encuentro satisfacción y percibo que Dios está conmigo cuando cierro ese negocio, cuando obtengo una gratificación, que en sí no son malas, pero mi satisfacción no está en Él. Ya no es cristianismo. La mente necesita ser reentrenada en la práctica de su presencia. Ahora, el hermano Lorenzo, lo increíble de quien acuñó esta frase es que era un lavaplatos. Tenía como máxima ambición experimentar a Dios en el caos de la cocina, con todos sus ruidos, distracciones y tensión de trabajo. Hacia el final de sus días escribió: para mí no hay ninguna diferencia, escucha o léelo si puedes,
Para mí no hay ninguna diferencia entre el tiempo de trabajar y el tiempo de orar. Y en el ruido y estruendo de mi cocina, mientras que muchas personas están a la misma vez pidiéndome cosas diferentes, yo poseo a Dios en una tranquilidad tan grande como si estuviera de rodillas en la cama o en el silencio de mi habitación. Los que tienen tiempo aquí en Convivencia se darán cuenta que no somos muy afectos a los retiros. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque se vuelven adictivos. No, vamos a encontrar a Dios en el desastre de nuestras casas, en el reto de edificar un matrimonio y de criar a los hijos. Si quieres un retiro, hazlo. Vete tú solo a la playa o al monte o al bosque. Pero el reto de cristianismo es que en el caos de la vida tú sí experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría en medio del trajinar, en medio de los compromisos, de cosas que debemos cumplir y hacer para vivir y que no podemos evitarlas. En medio de eso, decía este hombre Lorenzo, es que yo puedo experimentar a Dios, habito, permanezco, me deleito. Está el caos, está la imperfección de mi vida, está todo lo que tú quieras, pero ahí he aprendido a desarrollar el hábito de permanecer en su presencia. Así lo dice el salmista: he puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pablo le dice a los colosenses: concentren su atención en las cosas de arriba. La mente es una puerta para el alma y nos convertimos en aquello que contemplamos. Así lo dice Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Convertir a Dios en un hábito suena romántico y pudiera ser al principio. Sin embargo, si Jesús nos llamó a permanecer en él, significa que el fruto será deleitoso. Muéstrame los hábitos de una persona y te mostraré lo que verdaderamente le apasiona. Muéstrame el hábito, el gasto de sus horas, el gasto de su dinero, el gasto de su vida entera, el desgaste emocional que está. Muéstrame dónde lo tiene y te mostraré que le apasiona. Y generalmente son los mejores, son a los que buscamos. Son los médicos que queremos de cabecera, son los deportistas que admiramos y que nos deleitamos en las jugadas. Son aquellos hombres militares que ganaron guerras y sacrificaron la vida entera y a sus propias familias para ganar una victoria que traería libertad a sus países y generaciones enteras. Es Cristo Jesús yendo a la cruz del Calvario por el gozo puesto delante de él, porque tenía una pasión. Y su pasión era el Padre. No éramos tú y yo. Él no fue a la cruz apasionado por ti y por mí. La consecuencia de su pasión por el Padre nos dio salvación a ti y a mí. Pero su pasión es la relación que Él tiene con el Padre, el amor que experimentan entre ellos y el querer satisfacer a su Padre, siendo Él la justicia, el que pagaría mis fechorías para que Él recibiera gloria a través de un hijo obediente. Esa pasión, por eso le llamamos la pasión de Cristo. ¿Qué lo apasionaba? El Padre lo apasiona. Y solo se llama cristianismo si lo que nos apasiona se llama Cristo. ¿Qué te apasiona? Ve las horas en tu celular, ve las horas que gastas en tu negocio. Todo eso es importante, pero hay espacio para la pasión suprema. Jonathan Edwards, otro que necesitas leer, Jonathan Edwards.
Decía, el fin de todo ser humano y que traerá gloria al Padre es que disfrute de su presencia. Te disfrutamos. Vamos a orar. Padre, queremos disfrutarte más. Disfrutarte. Permanecer, habitar, desarrollar el hábito de Dios. Yo reconozco mis distracciones y que voy a diferentes habitaciones para encontrar consuelo, alegría, un sentido de pertenencia y de éxito. Pero escuchamos el llamado: ven, sígueme y sé mi discípulo. Y yo estoy dispuesto, y como Mateo, en un sentido interno, me levanto y te sigo para tomar tu yugo y para empezar a aprender a estar contigo, disfrutar tu presencia y que disfrutes de la mía. Espíritu Santo, Espíritu Santo, hermoso Espíritu, hermoso. Muéstrame a Cristo, sedúceme con Cristo. Tenemos hambre de Cristo. Y llámanos, atráenos, Señor, en nuestras distracciones diarias, para que en medio de ese trajinar de la vida, en medio de ese cierre de mes, inicio del otro, de contratos, de declaraciones, de mil y un cosas, mi conciencia esté en ti. En mi hogar, en mi matrimonio con mis hijos, queremos habitar, estar contigo.